Ayer fue periciada su casa. ¿Qué se busca? ¿Qué se quiere encontrar en la casa? ¿Qué se quiere cotejar o corroborar? Claro, perdón, le agrego, ¿y por qué está el OS7 acá? Ya, sí. A ver, comencemos por el tema este de que la desaparición o el punto de origen de la desaparición de esta persona ocurre desde el minuto en que se mantiene esa reunión y hay una violencia intrafamiliar afuera de esa casa, ¿cierto? Y la señora deja la denuncia por BIF. Inmediatamente, una hora después de las 19 horas, alrededor de las 20 horas, en la segunda comisaría de San Pedro. Okay. Eso es lo primero. Entonces, obviamente que la casa, porque está en el círculo inmediato a donde suceden los hechos, pasa a ser un sitio del suceso que puede arrojar alguna evidencia o algún material que sea de interés para la investigación. Esa es la situación que origina que la casa pueda ser periciada. Es más, tengo entendido que esta casa estaba completamente cerrada. O sea, la persona, después de haber tenido esa reunión, se preocupó de cerrar la vivienda, según los reportajes que se han hecho ahí en el lugar. Entonces, es de interés para las policías poder determinar qué ocurre ahí, cómo se puede vincular esto con el hecho secundario, que es la BIF. Y así dar inicio al proceso de investigación. ¿Cerró pasando llave? Una pericia... ¿Cómo dice? ¿Cerró pasando llave? Tengo entendido que sí. Ah, caramba, ¿es decidor eso? Perdón, ¿qué cosa, inspector? No entiendo. Que cerró pasando llave, porque si pienso, por ejemplo, que estoy suficientemente deprimido y he tomado una determinación por algo que he hecho, que no estoy acostumbrado a hacer, como golpear a mi mujer. ¿Ah? Cierro. Y voy a arrestarme de la vida. Estoy elaborando una hipótesis. ¿Ah? No me voy a preocupar de cerrar con llave la casa. Por eso le pregunto eso. A ver. O sea, cuando tú quieres, en el fondo, cuidar tus pertenencias, cuando tomas los resguardos de cerrar todas las ventanas, de ponerle llave a la puerta principal, en fin. ¿Quién fue la última persona a salir de esa casa? ¿Fue él o fue ella? No lo sabemos. Pregunta, ¿se puede, a través de estas pericias, inspector o general, determinar si ese acto de violencia intrafamiliar realmente ocurrió o no, por ejemplo? Es que si queda algún material genético, alguna evidencia física de algún daño, rompimiento, va a ser conteste con lo que podría haber ocurrido, pero de acuerdo a lo que se reportó en el lugar, la discusión fue afuera del domicilio, afuera, por lo tanto, igual va a haber que ratificar lo que sucedió dentro de la casa, pero es tal como pasó con el caso lamentable del profesor Nivaldo. ¿Puedo hacer una consulta respecto a la cantidad de tiempo que ha transcurrido? Casi un mes hasta que se pericia la casa. ¿Por qué tanto? Porque si sabemos que el punto de origen, que la última vez que se vio puntualmente al ingeniero, a este empresario, habría sido al exterior de esta casa, en donde tiene esta supuesta violencia intrafamiliar contra su ex esposa, por lo cual ella a las 8 de la noche va a dejar a la segunda comisaría esta denuncia. Debería haberse periciado antes, me parece, no a un mes. Es una buena pregunta, Julita, una muy buena pregunta. Yo hubiera buscado una carta inmediatamente. Exacto. O sea, se abre la casa y lo primero... Por ejemplo, yo hubiera buscado una carta. En el caso que hubiera atentado contra su vida. Por ejemplo, ¿y dónde pudiera estar en la casa? Claro. Pensemos en que se hizo una revisión primaria y que ahora se está aportando mayor tecnología. Pensémoslo así. Pero yo creo que tiene que haber habido una revisión primaria del inmueble. Pero lo que a mí me parece raro es, respecto a la pregunta de la Juli, justo cuando este caso empieza a aparecer en los medios de comunicación, es que van a la casa. Siendo de que la denuncia, ¿hace cuánto tiempo estaba? Del 29 del día 5 o 3 de noviembre. Claro, desde el día 5 de noviembre. Lo que tú quieres decir es que nuevamente tenemos algo que visiblemente es una falencia. Por mucho que queramos presentarlo de una u otra manera, es una falencia, obviamente. Es una falencia, pero ¿por qué? Porque, a ver, creo que es muy similar al caso de Fernanda Maciel. ¿Tiene similitudes? O sea, tienen muchas similitudes. O sea, acá tenemos una denuncia de maltrato familiar, que estuvo ahí en silencio, como que no generó ningún tipo de apuro, al parecer, en las policías, porque no habían hecho nada. Este caso revienta la semana pasada, el viernes pasado, viernes pasado, en los medios de comunicación, y tenemos ahora recién a las policías periciando la casa. Con una singularidad así, de que el caso debió ser sensible desde el punto de vista de la lógica, desde el primer momento. ¿Por qué? Porque tenemos el recuerdo inmediato de Kurt Mattison. Claro. Inmediato.
Y además también había una denuncia de agresión intrafamiliar, de violencia intrafamiliar. Entonces, cuando Salfate pregunta, los expertos de... Ahí es cuando yo digo, ¿realmente son expertos quienes están detrás de la búsqueda de personas? A mí me genera mucha duda porque siento que ellos reaccionan una vez que los medios de comunicación están hablando del caso, antes que... Yo no lo desconocería eso, fíjate. ¿En serio? No lo desconocería. Es probable que sea así. Wow. Sí, y yo no quiero justificar ni mucho menos, pero también concuerdo con lo que dice el inspector Vallejo en el sentido de que si no hubo una reacción previa, hay una observación a lo que es la secuencia lógica del proceso investigativo. Pero también hay que entender de que en estos lugares tan apartados tampoco existen los medios que son inmediatos, de uso inmediato. De hecho, hay que traer personal desde Santiago fue y viajó hacia San Pedro y Calama, gente del OS7, del aeropolicial. Pero el OS7, imagínate, ¿qué son lo raro? Es que se hace todo un trabajo... ¿O van todos nomás? No. Sí, ahí hay un trabajo que se hace que es multidisciplinario para ver todo lo que puede ser de interés dentro de un proceso investigativo. ¿Para descartar cosas, por ejemplo? ¿Ah? ¿Para descartar cosas, por ejemplo? Para descartar todo lo que puede hacer. Y es un aporte a la investigación. Sí. Por ejemplo, el C7 conoce todas las rutas de ingreso y salida del país, que también es un aporte. Lo que pasa es que con la casa había una diligencia inmediata desde dos puntos de vista, desde mi perspectiva. Primero, si hubo una trifulca anterior al interior de la casa. Las trifulcas dejan huellas, mesas botadas, vasos rotos, etc. O sea, algo visible, pesquisable. Ya. Y eso no se pesquisó hasta mucho tiempo después, seguro estoy entendiendo. Si en el caso que hubiese sido suicidio, hubiese habido una carta, por ejemplo, hubiese estado dentro de la casa. Claro, usted se interesa en pesquisar eso en principio. Sí, ese es el cuento de fondo. Entonces, por mucho que queramos presentarlo de una u otra manera, uno se pregunta, claro, son policías locales, una comisaría que no está especializada en investigar delitos, probablemente. Pero tienen la a lo mejor experiencia. también tienen... tienen la experiencia de Kurt Martin. Pero tienen la experiencia y además todos los policías de una u otra forma están preparados. Incluyendo carabineros que están en un lugar tan apartado como ese. Oiga, pues, inspector. Entonces yo le transfiero la culpa, ¿sabes a quién? Se la transfiero a un fiscal que no se interesó en esa pesquisa y no le ordenó a la policía. Pero es de perogrullo, ¿no? Hasta que es de perogrullo, lo primero es de que perogrullo, pero para un fiscal es 2 veces más perogrullo porque es un deber. O sea, hasta que se hizo público. Ahí recién se interesó en la causa porque sabía de que él iba a ser evaluado quizás por esta causa, porque lo dijo Claudio Rojas, que son evaluados por las causas más visibles, con mayor connotación. Entonces, qué raro que el fiscal manda a hacer diligencias una vez que el caso explota en los medios de comunicación. Hace un mes, mañana se cumple un mes exactamente de su desaparición. Sus amigos son quienes ponen la denuncia por presunta desgracia y lo que comienza a movilizar a una policía que tiene experiencia en este tipo de búsqueda en aquel sector. No nos olvidemos nunca del caso de Kurt Martinson. Ha hablado su hija, la hija de este ingeniero, hija de una relación anterior. Mucha gente puede confundirse, creer que él y su exmujer tenían familia. No, ellos no tenían más hijos. Y ella declara, ¿desapareció o lo desaparecieron? Germán en este momento acaba de salir del estudio, está recibiendo información, está imponiendo información con nuestro equipo periodístico de último minuto para compartir con ustedes, y él tiene más detalles respecto de esta frase que lanza su hija. Antes de la pausa comercial yo le hacía la pregunta al general de por qué recién ayer se hace esta pericia en la casa del ingeniero desaparecido. Usted estuvo durante los comerciales informándose, recibiendo y recabando más detalles. ¿Qué fue lo que le contaron? Yo quiero corregir eso porque efectivamente desde los primeros minutos, las primeras horas se revisó el domicilio. ¿Se reventó? Sí, se revisó el domicilio por el, en este caso, el equipo especializado, y ahora se apoyó con nuevas diligencias con parte de la ABOCAR. Eso está... O sea, llevaron más tecnología, como quien quiere decir. Claro, porque también hay que pensar en que hay una revisión física, primero, ¿cierto?, para poder encontrar alguna evidencia que pueda relacionar. Ahora, después de un mes, han hecho el aseo en esa casa 20 veces, ¿o no? También pienso lo mismo. O sea, está todo... No, porque esa casa desde el primer minuto queda asegurada como sitio del suceso, entonces no. Daniel, Ya. y usted que ha investigado el caso, ¿esta pareja cuántos años llevaba de matrimonio?
Yo tengo entendido que se casaron en el 2011 para Ya. hacer una cronología. ¿Y en estos 7 años es primera denuncia de violencia familiar que hay? A ver, yo tengo entendido que sí, pero sí hubo una separación por allá por el año 2014, tengo entendido, entre ellos. Y ahora, bueno, lo que sucedió y que es conocido por todos y que es el punto de arranque de la desaparición. Y que según nos contaba Rodrigo, amigo del ingeniero esta semana, esto habría ocurrido a principios de octubre, cuando ellos deciden definitivamente separarse, tomar rumbos cada uno por su lado. Eso habría ocurrido a principios de octubre y recordemos que él, la última vez que se le ve es el 29 de octubre y una amiga de él, porque tiene como un grupo de amigos muy cercanos, como se dice en la familia, porque se escogieron, son la familia de amigos, va a entablar esta denuncia por presunta desgracia recién el 5 de noviembre, cuando no saben nada de él, porque en algún momento pensaban que estaba en Santiago, ya que ese día tenía que venirse a Santiago. Ya, pero la última vez que se supo de él fue el mismo día que se hace la denuncia por violencia intrafamiliar, Exacto. nomás. ¿Sí? El mismo ¿Es así? 29 de Sí, octubre. es que- Entonces, eso es lo que a mí me causa curiosidad, porque Es que ahí no está declarada, a ver, hay una denuncia por BIF, por violencia intrafamiliar, Sí. respecto a la situación, pero no del desaparecimiento de esta persona. Eso ocurre después. a los días después. Sí, claro, pero al ir investigando, porque nadie hizo la presunta desgracia, porque nadie creía que estaba desaparecido. Algunos pensaban que estaba en Santiago, como cualquiera de nosotros que hace su vida y que nadie se Obvio. preocupa porque todos sabemos y creemos que está en cierta parte. Pero después que pasan los días, se dan cuenta que el último día que alguien supo de él fue el mismo día de esta denuncia. Del 29 a las 20 horas. Eso es lo que me causa curiosidad, po. Claro, Pero, ¿quién la hizo? ¿cuál es la ¿Qué curiosidad? pasó ahí? ¿Qué... Porque los amigos se dieron cuenta que esta persona no estaba Sí, pero activa. a lo que voy yo, ¿qué pasó ese día? Justo el día que se hace esta denuncia por violencia intrafamiliar, Desaparece. es el último día que alguien sabe de él. Mira, según lo que tengo yo entendido, y aquí es re importante este asunto, esto en base al reportaje y a los reporteros que andan Por eso dando te pregunto vueltas, a ti. es que cuando ella deja esa denuncia, concurre a la segunda comisaría, también pide ayuda telefónicamente a carabineros para que puedan prestarle cooperación, o sea, denunciando la BIF. ¿Estamos de acuerdo, sí? Sí. Sí. Y en ese trayecto, en el fondo el personal de Carabineros se encuentra, porque fue casi inmediato la concurrencia al sitio del suceso, y se contactan con ella y la conducen hasta la segunda comisaría de San Pedro para cogerle la denuncia. Pero posteriormente, cuando tratan de ubicar a esta persona, Se dan no cuenta que estaba no en está. el inmueble. Pero hasta ahí es una persona que no está en el inmueble a raíz de una BIF. Claro. Pero uno no debe presuponer de que ha De que ocurrido algo desapareció, mayor, sino claro. como Pero a el- lo mejor fue un montaje de ella también. Puede ser, perdón, estoy especulando, no lo sé. Pero hasta- Puede ser que ella haya inventado esta BIF justamente como para hacerse un poco la víctima. Puede ser. Es O sea, que- estoy tratando de ponerme en todos los casos. Es que eso está dentro de la hipótesis de investigación, pero hasta este minuto, según lo que yo tengo entendido, eso realmente sucedió, la BIF está presente, hay lesiones, fueron contratadas y había descartaría eso. Yo me atrevo conforme a la secuencia, a los hechos, la dinámica, yo creo que estamos acá en presencia de una situación de desaparecimiento voluntario. Sí, ¿ah? Voluntario y aquí, ¿Corresponderá una BIF? ojo con lo que voy a decir. Sí, a ver. Las antenas de celulares y las celdas van a ser determinantes en poder reorientar el esfuerzo de búsqueda física de esta persona. Y eso, general, lo que usted ha dicho es súper importante, porque eso es lo que viene hoy en los dos principales medios de Calama y de San Pedro de Atacama. En La Estrella del Loa y en el Mercurio de Calama, esta noticia viene en portada. Esta noticia que le estamos llevando a usted porque se ha vuelto con características nacionales a partir de la extraña desaparición de un ingeniero de 49 años que tenía un buen pasar económico. Y la última declaración de alguien vinculado a este ingeniero proviene de su hija. Su hija ha entregado valiosos detalles para poder entender un poquito más la personalidad de Héctor Enríquez. Le preguntan qué crees que pasó y ella dice, ¿desapareció o lo desaparecieron? Y entrega un dato sumamente relevante. Mi papá estaba bien, mi papá estaba muy bien económicamente.
Recordemos que él llevaba 10 años en la región de Antofagasta y que por su trabajo muchas veces tenía que viajar, no solamente dentro de Chile, entiendo que también a veces exterior. incluso hacia el extranjero. Él es ingeniero civil industrial de profesión. Claro, además trabaja en una zona de mucho dinero, Sí, claro. de la minería. O sea, estaba resuelto económicamente este hombre. Claro, y dice, Y legalmente no estaban separados todavía. no, legalmente no. Su mujer se había ido de la casa hacía 3 semanas. Dice, mi relación con él era muy esporádica porque desaparecía largos periodos de tiempo. Pero dice, esta hija, económicamente jamás aportó a mi educación. Mis estudios superiores fueron trabajando. Vamos a ir desmenuzando poco a poco las declaraciones que entrega esta hija, pero vamos por orden. Desaparecía en largos periodos. ¿Qué dijiste esa frase? Desaparecía largos periodos de tiempo y económicamente jamás aportó a mi educación. Pero ella dice, mi papá tenía un muy buen pasar económico. Entonces, Chuta. también se abre una línea investigativa de qué le pudo haber pasado. ¿Estaban en busca de su fortuna, por ejemplo? Ojalá haya desaparecido y no lo hayan hecho desaparecer. A ver, pensemos lógicamente. Si sucede esa BIF afuera de su casa, voy a volver al sitio del suceso. Hay varias posibilidades. Una, y quiero concentrarme nuevamente en las antenas telefónicas, porque son re importantes en este proceso investigativo. Van a ser importantes, si es que ya no lo son. ¿Por qué? Porque hay un teléfono de última generación que tiene capacidades para poder ubicarlo. Claro, A eso me dice en todo momento dónde estás. Claro. De hecho, O por tiene lo una menos deja el aplicación. registro donde uno anduvo. Claro. Entonces, pensemos lógicamente. Si está en San Pedro, ¿hacia dónde tendría que regresar? A Calama. Hacia Calama. Porque él iba a tomar un vuelo. Por lo tanto, las antenas de regreso van a ser determinantes en poder establecer si después de las 20 horas, y eso es lo interesante, hubo una conexión telefónica, ya sea por mensajería, por red Claro. de datos o de voz, con ese teléfono. Y eso nos va a permitir ir acotando las áreas de búsqueda. Pregunta, Sí, pero- para que el teléfono sea captado por las antenas, ¿tiene que tener actividad? O si el teléfono va prendido, pero solo puesto ahí en el auto, ¿las antenas igual lo captan? Lo captan igual las antenas. Y además Como que el sí, Find My sí. iPhone, que aunque tú lo apagues, igualmente se puede encontrar. Oye, respecto a las declaraciones que recién leyó Germán, chuta, igual, como que yo al menos me había hecho una imagen de este hombre muy distinta, que está mucho más en base a lo que los amigos nos habían hablado de él. Claro. Y de hecho, no sé si el general o el inspector ayer lo dijo, claro, cuando una persona desaparece o cuando una persona muere, por lo general son siempre como No tiene cosas sombra. buenas, las cosas sombra. positivas, lo que se escucha. Pero yo no encuentro menor a que una persona que tiene un súper buen pasar económico no se haya puesto nunca con la educación de su hija. Y que su hija lo cuenta abiertamente y dice Sí, que... qué raro que lo fue- cuente también, ¿eh? O Fue sea, a le punta de afecta. trabajo, fue a punta de trabajo de ella, como que lo veía esporádicamente cada cierto tiempo. Entonces, también te empieza a hablar de una persona que no era tan perfecta como quizás yo me la había imaginado, según lo que los amigos habían contado, que nunca había tenido ningún problema, que siempre se mostraba con una súper buena relación con su mujer. Tranquilo. Entonces, según eso, uno empieza a sacar sus propias conclusiones y lamentablemente uno dice, ay, la mujer, ¿qué pasó con la mujer? Pero te empezás a dar cuenta que, pucha, no era tan perfecto quizás como... Yo creo que nadie Bueno, es perfecto. Es que No, si no me refiero perfecto, pero como una blanca paloma como quizás lo Pero habíamos visto. Mira, hecho, el- Dele, No, inspector. usted primero- No, primero. dele. Después voy a entregar otro dato importante. el desaparecía largo tiempo, esa es la frase, la reitero. Sí. Largos periodos, sí. Largos periodos. Yo lo estoy interpretando de esta manera, porque los amigos no hablan de que él desaparecía a largo tiempo. No. De hecho, antes de una semana ya están reclamando por la ausencia de él. Si fuese habitual en él desaparecer, los amigos pensarían más o menos como piensa ella. Yo lo interpreto, no sé si ustedes también, lo de la hija, que ella dice desaparecía respecto a mí largo tiempo. O sea, conmigo Toda la razón. dejaba de verse largo Sí. tiempo. Que es distinto, porque si el hombre Suele tiene por suceder hábito con desaparecer largo tiempo y nadie sabe de él, pudiéramos pensar que está vivo perfectamente en algún Sí, porque lugar. como que la hija se tiró un prontuario de todas las deudas que tiene hacia ella. Sí, lo que pasa es Le pasó la cuenta. sí, le pasó la cuenta, como que no tiene nada que ver con la O sea, investigación. la es hija, como... la hija se enteró hace algunos días que su padre
estaba desaparecida. Hace algunos días. Recién. Y se enteró por carabineros. Ah, no hay Mira, contacto. No te Y se enteró además que tiene 2 hermanos. Chuta. Porque ella cuenta, hace 10 años que prácticamente no veo a mi papá. Solamente lo llamé puntualmente para pedirle ayuda económica para determinada circunstancia y me lo negó, dice. Dice que le negó, que ella no tiene acceso a la carpeta investigativa y también entrega otro dato que es súper relevante, que habló con Marcela, que es la mujer de Héctor. Sí. Para saber qué había pasado, Ay, que que no no puede sepa. revelar evidentemente que conversó con la mujer, pero entrega luces, claro, de un hombre que, Sí, que quiere tenía dejar eso ciertos en claro. problemas, al menos problemas familiares Claro. con ella como hija.